Es una información sorprendente. A partir de los 65 años, ingerir ciertos tipos de carne puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón hasta en un 60%. Lo más alarmante es que esa carne dañina podría estar justo ahora en tu nevera. ¿Comerías algo que acorta tu esperanza de vida, aunque forme parte de tus comidas diarias? El señor John Parker, de 80 años, a quien conocí recientemente en la sala de urgencias, sufrió un ataque cardíaco provocado por las carnes procesadas que había consumido durante años. Su último plato fue un emparedado con jamón. En especial si ya pasaste los 65 años, es aún más crucial saber qué alimentos conviene evitar, más allá de simplemente procurar llevar una dieta saludable. Por eso, desde este momento, quiero revelarte un consejo fundamental para cuidar la salud de muchas personas mayores, un dato que hasta ahora pocos conocen. Hola, soy el profesor Carl Johnson, del Centro de Medicina del Envejecimiento. Llevo 3 décadas dedicado al estudio de la nutrición en adultos mayores. Lo que te voy a contar hoy es de suma relevancia para el bienestar de quienes superan los 65 años. Quizá pienses, otra vez me van a decir que no debo comer. Esta es, de hecho, una de las expresiones que más oigo en mi consulta. Pero tranquilo, no tienes de qué preocuparte. Hoy no voy a decirte simplemente evita esto, sino que te propondré por qué no sustituyes esto por aquello. Quiero mostrarte opciones que no solo sean más sabrosas, sino también mejores para tu salud. Tras analizar a miles de adultos mayores, llegué a la conclusión de que a partir de los 65 años, las decisiones alimenticias cobran un papel crucial. En la juventud, el cuerpo suele tolerar casi cualquier tipo de comida sin mayores consecuencias. Pero al envejecer, se vuelve necesario brindarle una atención más cuidadosa, como si se tratara de un automóvil antiguo que requiere un combustible de mayor calidad. Hoy te haré 3 promesas. 1. Te señalaré con claridad cuáles son las 4 carnes más habituales en la dieta de los adultos mayores que resultan altamente perjudiciales para su bienestar. A través de ejemplos clínicos reales, te explicaré las razones por las que estas carnes representan un riesgo para la salud. 2. A continuación, te daré a conocer 4 opciones de carne que sí son beneficiosas y pueden contribuir significativamente a mejorar tu estado físico. La última de estas alternativas es una fuente nutritiva poco conocida, que rara vez se menciona, pero cuyo consumo adecuado puede marcar una diferencia notable en la salud durante la tercera edad. 3. Para concluir, te indicaré dónde puedes encontrar estas carnes saludables y cómo cocinarlas de forma sabrosa. Voy a desmentir por completo la creencia de que comer sano es sinónimo de aburrido o complicado. Estoy seguro de que este instante tiene el potencial de transformar tu vida para siempre. Por eso, te recomiendo que no te pierdas nada y permanezcas hasta el final. ¿Comenzamos? Primero, analicemos en profundidad las 4 carnes que las personas mayores deberían evitar a toda costa. La primera de ellas es el bacon. ¿Quién puede resistirse al bacon crujiente del desayuno? Ese sabor salado y ese olor tan característico despiertan el apetito y traen a la mente recuerdos entrañables. Sin embargo, esta carne es una de las más perjudiciales para la salud en la etapa adulta. Si este mensaje está resonando contigo, apóyalo con un like y suscríbete para seguir caminando juntos hacia una vida más saludable y equilibrada. Continuemos. El mayor inconveniente del bacon radica en su contenido de grasas saturadas. Nuestro grupo de investigadores realizó un estudio con 300 adultos mayores de 75 años y descubrió que este tipo de grasa favorece la acumulación de placa en las arterias, lo que contribuye al endurecimiento de los vasos sanguíneos, arteriosclerosis, y eleva de forma considerable el riesgo de padecer enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Lo más preocupante es que el tocino contiene nitritos y nitratos como aditivos para su conservación, los cuales han sido clasificados por la Organización Mundial de la Salud como agentes cancerígenos del grupo 1, es decir, con un nivel de riesgo similar al del tabaco. Recuerdo el caso de un paciente mío, un hombre de aproximadamente 85 años, que consumió tocino a diario durante medio siglo. No fue sino hasta que le diagnosticaron cáncer de colon que tomó conciencia del peligro. Con un tono de pesar, me dijo: «Dr. Carl, jamás pensé que algo que he comido toda mi vida pudiera causarme tanto daño». Además, al cocinar el tocino a temperaturas elevadas, se generan compuestos de glicación avanzada que favorecen la inflamación en el organismo y aceleran el proceso de envejecimiento. Esto eleva las probabilidades de desarrollar enfermedades como el Alzheimer, la artritis o trastornos cardiovasculares. Muchas personas me suelen preguntar, ¿no pasa nada si lo como de vez en cuando? Desafortunadamente,
No hay una cantidad segura de tocino recomendada para personas mayores de 65 años. El peligro es aún mayor para quienes tienen hipertensión, diabetes o afecciones renales. Otro tipo de carne que conviene evitar son los embutidos. El jamón, las salchichas, los hot dogs y las carnes frías suelen formar parte de la alimentación de los adultos mayores debido a su facilidad y rapidez. Sin embargo, esta practicidad tiene un costo significativo para la salud. Nuestro equipo de investigación examinó estos productos y descubrió que contienen elevados niveles de sodio, nitritos, nitratos y conservadores artificiales. Estos componentes aumentan la presión arterial, sobrecargan la función renal y causan inflamación crónica, lo cual agrava el dolor en las articulaciones y afecta negativamente las capacidades cognitivas. Muchas personas piensan que el jamón de pavó con bajo contenido graso o el jamón etiquetado como saludable para preparar sándwiches es una opción superior. No obstante, en nuestro laboratorio descubrimos que estos productos también contienen una gran cantidad de conservantes químicos. De acuerdo con investigaciones, consumir apenas 50 gramos diarios de carne procesada, lo que equivale a 2 lonchas de jamón, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Para las personas mayores, cuyo sistema inmunológico está debilitado y la digestión es más lenta, este peligro es aún más elevado. La tercera variedad de carne que debería evitarse es la carne roja poco cocida proveniente de granjas industriales. Un filete tierno y jugoso puede parecer un plato especial, pero los estudios en geriatría muestran que, después de los 65 años, puede representar una carga considerable para la salud. Con el paso de los años, la producción de enzimas encargadas de la digestión disminuye entre un 25 y un 40%, lo que hace que el proceso digestivo sea más lento. La carne de res proveniente de vacas alimentadas con granos en sistemas industriales posee un mayor contenido graso y resulta más difícil de digerir en comparación con la carne de animales criados en libertad, lo cual puede enlentecer el metabolismo y afectar el funcionamiento del aparato digestivo. Lo más preocupante son los microorganismos patógenos, como la E. coli o la listeria, que pueden persistir en la carne que no esté bien cocida. Mientras que durante la juventud el organismo suele ser capaz de defenderse, en la etapa avanzada de la vida una infección por alimentos puede resultar muy grave. Adicionalmente, la carne roja contiene ácido araquidónico, una sustancia que desencadena reacciones inflamatorias en el cuerpo. De acuerdo con una investigación que nuestro equipo expuso en el Congreso Internacional sobre Envejecimiento, esta sustancia empeora la artritis y afecta negativamente la función cerebral. Un paciente nuestro, el señor Chuck Thompson, de 77 años, solía consumir filete 3 veces por semana, lo que hizo que su dolor articular se intensificara. Al disminuir la ingesta de carne roja y añadir alimentos con propiedades antiinflamatorias, en apenas 2 meses su molestia al subir y bajar escaleras se redujo significativamente, casi a la mitad. Además, cocinar la carne a altas temperaturas o quemarla genera compuestos que pueden causar cáncer. Por otro lado, el hierro contenido en la carne roja tiende a acumularse en exceso en personas mayores, lo que puede ocasionar estrés oxidativo, por lo que es importante tener cuidado con su consumo. La cuarta carne que se recomienda evitar es la panceta de cerdo, samgyeopsal, debido a su elevado contenido de grasa visceral. Este alimento es muy apreciado entre las personas mayores por su sabor fuerte, pero también presenta peligros ocultos. El principal inconveniente radica en la gran cantidad de grasa visceral que contiene. De acuerdo con nuestro centro especializado en medicina geriátrica, los adultos mayores que consumen habitualmente carnes con grasa visceral tienen un 41% más de probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. En particular, en el grupo de personas mayores de 65 años que ingerían samgyeopsal más de 3 veces a la semana, la tasa de síndrome metabólico aumentó un 38%. Este síndrome eleva considerablemente el riesgo de padecer diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas. La grasa visceral no es solo grasa, actúa como una pequeña fábrica de sustancias inflamatorias, causando inflamación sistémica y agravando enfermedades crónicas, especialmente peligrosas en la vejez. Una paciente, la señora Chloe Masters, de 82 años, solía consumir samgyeopsal 3 veces por semana, lo que provocó un empeoramiento tanto de su diabetes como de su artritis. Después de seguir la recomendación de disminuir la ingesta de este tipo de carne, en un plazo de 6 meses sus niveles de glucosa se acercaron a valores normales y pudo reducir la cantidad de analgésicos que tomaba. Los compuestos cancerígenos que se forman al cocinar samgyeopsal a temperaturas elevadas no son eficientemente eliminados por un hígado envejecido, lo que provoca su acumulación y añade una carga extra tanto al hígado como a los riñones en personas mayores.
Quizás estés pensando, entonces no puedo comer nada de lo que me gusta. Yo también disfruto mucho del samgyeopsal, lo comprendo perfectamente. Es sabroso, tentador, y en nuestra cultura es un platillo esencial en las reuniones familiares. Sin embargo, el cuerpo después de los 65 años ya no funciona igual que cuando teníamos 20 o 30. Mi recomendación no es nunca lo pruebes, sino consúmelo con inteligencia y moderación. No se trata de eliminar por completo el samgyeopsal o el filete, sino de disminuir la frecuencia de 3 veces a la semana a solo una, y bajar la cantidad de 5 porciones a 2 o 3 en cada ocasión. Eso puede hacer una gran diferencia. En las celebraciones familiares puedes darte el gusto, pero en la alimentación cotidiana es fundamental ir reduciéndolo poco a poco. Existen también formas de disminuir su efecto negativo en la salud. Elimina la mayor cantidad posible de grasa del samgyeopsal y acompáñalo con verduras como cebolla de verdeo, lechuga o ajo, ya que estos ayudan a contrarrestar los compuestos dañinos presentes en la carne. La carne roja debe ser consumida bien cocida, y en lugar de asarla directamente a la parrilla o al fuego, es preferible hervirla o cocinarla al vapor para minimizar la generación de sustancias cancerígenas. Lo fundamental es mantener un equilibrio. Si desde ahora modificas tu alimentación para incluir con más frecuencia carnes beneficiosas y disminuir progresivamente las que resultan dañinas, tanto tu cuerpo como tu mente se fortalecerán. Después de 30 años atendiendo a personas mayores, he observado que los cambios paulatinos perduran más que las transformaciones abruptas. Después de haber mencionado las carnes que es mejor evitar, ahora te mostraré 4 tipos de carne que sin duda deberías incluir en tu dieta. Estos alimentos son muy beneficiosos para conservar la salud y revitalizar el cuerpo durante la tercera edad. La primera carne que te recomiendo es el salmón salvaje. Este pescado no solo es un alimento, sino que también puede considerarse un tratamiento natural para el cerebro y el corazón en el proceso de envejecimiento. Su principal beneficio radica en su alto contenido de ácidos grasos omega 3. En especial, el EPA y el DHA contribuyen a disminuir la pérdida de masa cerebral, proteger las funciones de la memoria y retrasar el desarrollo del Alzheimer. La señora Carlis Chain, de 83 años, una de mis pacientes, empezó a consumir salmón 2 veces por semana y, después de 3 meses, notó que olvidaba nombres con mucha menos frecuencia. Su médico también se mostró sorprendido. El omega 3 presente en el salmón ayuda a aliviar el dolor artrítico, disminuye la presión arterial y reduce el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, que son las 2 principales causas de fallecimiento en personas mayores de 65 años. Además, el pigmento rosado del salmón, conocido como astaxantina, es un antioxidante muy potente que protege las células del daño y ralentiza el proceso de envejecimiento. Además, el salmón no contiene hormonas ni antibióticos artificiales, lo que facilita su digestión y evita sobrecargar el sistema digestivo delicado de las personas mayores. Su carne es tierna, siendo una opción excelente incluso para quienes tienen dificultades dentales. Se recomienda consumirlo entre 2 y 3 veces por semana. Puede cocinarse de forma sencilla, ya sea al horno, a la plancha, o acompañado con jugo de limón y hierbas aromáticas. El salmón es más accesible de lo que se suele pensar. Está disponible en grandes supermercados o en mercados locales. Si el salmón fresco no está a tu alcance, también puedes elegir la versión congelada o en conserva. Para una alternativa más nutritiva, es preferible seleccionar el que está en aceite de oliva. La segunda carne que recomiendo es el pollo criado en libertad. Aunque el pollo es un alimento común, no todos los tipos de pollo son iguales. El pollo de pastoreo representa una excelente fuente de proteínas para las personas mayores. A partir de los 65 años, es común que se inicie la sarcopenia, que es la pérdida gradual de masa muscular. El pollo criado en libertad, con su alto contenido de proteínas de calidad superior, especialmente leucina, resulta fundamental para conservar y reparar la musculatura. Uno de mis pacientes, el señor Park Yeon-ho, de 69 años, apenas podía desplazarse sin usar un bastón. Siguiendo mis indicaciones, incrementó su consumo proteico y comenzó a realizar ejercicios suaves. Tras 6 meses, logró caminar solo y salir a pasear sin ayuda. El pollo criado en libertad es también una excelente fuente de vitamina B6, la cual favorece el rendimiento cerebral, ayuda a regular el ánimo y mejora la calidad del sueño. Además, aporta zinc, que refuerza las defensas del cuerpo, y niacina, esencial para la generación de energía. A diferencia del pollo producido en granjas industriales, el pollo de pastoreo se desarrolla sin el uso de antibióticos ni hormonas, lo que lo hace más saludable.
Este tipo de pollo puede prepararse de múltiples formas. Para personas con problemas dentales o que tienen dificultad para tragar, el pollo cocido de manera suave resulta ideal. Se puede encontrar en las secciones orgánicas de supermercados grandes, buscando etiquetas como pollo de pastoreo o orgánico. También está disponible en mercados agrícolas o tiendas especializadas en productos naturales, e incluso es posible adquirirlo a través de aplicaciones móviles. La tercera carne que se sugiere es el hígado de vaca alimentada con pasto. Aunque a muchas personas no les gusta el hígado, el de vaca criada con pasto es uno de los alimentos más beneficiosos para la salud en la tercera edad. Destaca por su alto contenido en vitaminas del grupo B, especialmente la B12, que resulta muy favorable para la memoria y el correcto funcionamiento del cerebro. Conforme avanzamos en edad, el cuerpo absorbe menos vitamina B12, por lo que consumir hígado ayuda a compensar esta deficiencia. Numerosos adultos mayores sufren de cansancio, deterioro de la memoria y depresión por falta de B12, aunque a menudo lo atribuyen equivocadamente al proceso natural del envejecimiento. Una de mis pacientes, la señora Lester Jones, de 74 años, solía experimentar fatiga constante y dificultades para concentrarse. Tras comenzar a incluir hígado en su dieta, notó cambios notables en apenas 2 semanas. Se sentía más vitalizada y con mayor claridad mental. El hígado es también una fuente excelente de hierro hemo, una forma de hierro que el organismo asimila con mayor eficacia que el hierro presente en los vegetales. Este mineral es fundamental para transportar oxígeno tanto al cerebro como a los músculos, lo que contribuye a mejorar la concentración y la resistencia física. Además, contiene vitamina A en su forma activa, la cual favorece la salud visual, fortalece el sistema inmunitario y beneficia la piel. Gracias a su gran valor nutricional, se aconseja consumirlo solo 1 o 2 veces por semana. Puede prepararse salteado con cebolla, en guisos o como paté, una pasta suave elaborada con hígado triturado, mantequilla y condimentos, perfecta para untar sobre pan. El hígado es un producto común en carnicerías de mercados locales. El de vacuno criado con pasto suele estar disponible en establecimientos de medicina natural o ferias orgánicas. Si su sabor o aroma te resultan demasiado intensos, puedes optar por hígado en formato pulverizado, que se encuentra en tiendas naturistas o herbolarios. Este se puede incorporar fácilmente a sopas o licuados, sin que pierda sus propiedades nutricionales. La cuarta opción cárnica recomendada son las sardinas. A pesar de su tamaño reducido, estas pequeñas criaturas marinas representan una fuente nutricional valiosísima que a menudo pasa desapercibida entre los adultos mayores. Una de sus mayores ventajas es que pueden consumirse enteras, incluidas sus espinas, lo que las convierte en una excelente fuente de calcio, fundamental para evitar la pérdida de densidad ósea en la tercera edad. Al ingerirse con las espinas, el organismo aprovecha de forma más eficaz este mineral. Recuerdo el caso de uno de mis pacientes, el señor Justin Lester, de 79 años, quien presentó niveles preocupantes en un examen de densidad ósea. Sin embargo, al incorporar las sardinas de forma habitual en su dieta, y siguiendo mi consejo, logró una mejora considerable en tan solo 1 año, lo cual causó sorpresa incluso entre sus otros médicos. En comparación con el salmón, las sardinas aportan una cantidad superior de ácidos grasos omega 3, lo que resulta muy beneficioso para frenar el deterioro mental en la vejez. Además, son una fuente destacada de vitamina D, lo cual es clave para combatir la deficiencia de este nutriente común en edades avanzadas. Esta vitamina no solo contribuye a una mejor absorción del calcio, sino que también fortalece las defensas del organismo y ayuda a mitigar síntomas depresivos. Investigaciones han demostrado que las personas mayores que incluyeron sardinas en su dieta 2 veces por semana mostraron una reducción del 23% en los marcadores de inflamación, en comparación con quienes no las consumían. Este efecto beneficia directamente la salud del corazón y de las articulaciones. Las sardinas, además, son prácticas de preparar. Las versiones enlatadas ya están listas para servir, mientras que las frescas pueden cocinarse a la parrilla con un toque de limón. Si opta por las enlatadas, lo ideal es elegir aquellas conservadas en aceite de oliva. Se trata de uno de los alimentos nutritivos más económicos y fáciles de conseguir, disponibles tanto en supermercados como en tiendas de barrio. Para quienes las incorporan por primera vez, una buena opción es empezar con las que vienen en salsa de tomate, ya que su sabor suele ser más amigable. Al seleccionar una lata, es preferible buscar aquellas con pocos conservantes, y si es viable, que contengan aceite de oliva como medio de conservación. Hasta este punto hemos repasado las 4 carnes que los adultos mayores deberían evitar, así como las 4 que conviene incorporar en su alimentación habitual.
Las elecciones que haces cada día al sentarte a comer pueden tener un impacto decisivo en tu bienestar dentro de una década. Una enseñanza que he adquirido tras 3 décadas de experiencia atendiendo a personas mayores es que la dieta diaria influye mucho más en la salud que cualquier tratamiento farmacológico. Los medicamentos ayudan a controlar afecciones ya presentes, pero una nutrición adecuada tiene el poder de evitar que aparezcan. Muchas veces escucho, ¿para qué modificar mi forma de comer a esta altura? Y, sin embargo, está comprobado que incluso después de los 65 años, hacer ajustes en lo que comemos puede generar mejoras notables en la salud. Un caso representativo es el del señor Parker Jack, de 90 años, a quien le detectaron cáncer de colon cuando tenía 85. Sin embargo, tras eliminar los embutidos de su alimentación y optar por productos como el salmón y el pollo criado Libertad, ha logrado mantenerse en buen estado de salud durante los últimos 5 años. Profesor Kim, al modificar mi dieta, también sentí que la enfermedad se alejaba. Ahora enseño a mis nietos a comer de manera saludable, comentó sonriente. Otra historia es la de la señora Chuck Jacks, de 77 años, quien sufría una artritis tan intensa que le resultaba difícil subir o bajar escaleras. Sin embargo, después de dejar de consumir tocino y panceta durante un par de meses y añadir a su dieta salmón y sardinas 2 veces por semana, experimentó una notable reducción del dolor, que disminuyó a la mitad. Hoy en día puedo pasear con mis nietos por el parque. Al sentir menos peso en el cuerpo, también siento más ligereza en el alma, expresó con alegría. Si modificar tu forma de alimentarte se te hace complicado, evita hacer un cambio radical de inmediato. Mejor empieza con ajustes graduales. Por ejemplo, sustituye el tocino por huevos hervidos, cambia el emparedado de jamón por uno con pechuga de pollo, e intenta incorporar salmón o sardinas al menos una vez a la semana. Lo esencial no es alcanzar la perfección, sino mantener el compromiso. Si eliges opciones nutritivas el 90% del tiempo, puedes darte cierta libertad el 10% restante. Incluso en ese pequeño margen, es preferible escoger carnes de buena calidad antes que productos procesados. Un consejo final: sustituir únicamente la carne no solucionará todos los inconvenientes. Es fundamental incluir en la dieta una proporción adecuada de vegetales, granos enteros y grasas beneficiosas, dando siempre prioridad a los productos frescos. Limita en lo posible el consumo de alimentos industrializados y asegúrate de mantenerte bien hidratado. Integrar estos ajustes en la alimentación con ejercicios físicos suaves también potencia considerablemente los beneficios. Algo tan simple como caminar durante 20 minutos al día o dedicar 5 minutos a estirarse puede tener un impacto notable en la salud a medida que envejecemos. La comida no solo deleita nuestros sentidos, también representa los elementos con los que edificamos nuestra salud física. A partir de los 65 años, la calidad de esos elementos cobra una relevancia aún mayor. En la juventud, el organismo tenía una mayor capacidad para sobrellevar hábitos alimenticios inadecuados, pero esa tolerancia disminuye con la edad. Un cuerpo deteriorado necesita más tiempo para sanar, lo que incrementa las molestias cotidianas. Puede que pienses que un día comiendo mal no tiene consecuencias, pero el problema no está en una sola ocasión, sino en la repetición diaria. Esa acumulación constante, con el paso del tiempo, termina convirtiéndose en una enfermedad grave, igual que el agua persistente que termina horadando la piedra. Por otro lado, al incorporar carne de buena calidad en tu dieta de forma constante, tu organismo empieza gradualmente a regenerarse. Puede que creas que a los 70 años ya no hay mucho por hacer, pero el cuerpo humano tiene una asombrosa capacidad para renovarse. Si le proporcionas los nutrientes necesarios, es posible que experimentes mejoras en la memoria, alivio en el dolor de las articulaciones y un incremento en tus niveles de energía. No olvides que tus decisiones en cuanto a salud también repercuten en tu familia. Los nietos adquieren hábitos alimenticios observando lo que hacen sus abuelos. Optar por una alimentación sana es, en efecto, una forma de cuidar también el bienestar de las futuras generaciones. Te deseo una vejez saludable y llena de energía. Que tengas un día lleno de bienestar. Hola, soy el Dr. Johnson, experto en medicina de rehabilitación. Hay una expresión que suelo escuchar con frecuencia en mi consultorio. Doctor, ya me he sometido a inyecciones, he tomado medicamentos, pero ¿por qué no noto mejoría? Supongo que debe ser por la edad. Cuando escucho esto, suelo responder, aún hay algo que no han intentado. Ya sea que se trate de dolor en las rodillas o los hombros, muchas veces, al comenzar el tratamiento en la planta del pie, se logran resultados sorprendentes.
En este video voy a contarles vivencias auténticas que he acumulado a lo largo de 3 décadas atendiendo a mis pacientes, entre ellas la historia de un hombre mayor que logró dejar el bastón en apenas 2 semanas. Si se quedan hasta el final, les aseguro que su perspectiva sobre el dolor dará un giro total. ¿Les cuesta tanto trabajo ponerse de pie por las mañanas por culpa del dolor de espalda que apenas logran erguirse? ¿Sienten tanto malestar en las rodillas al subir escaleras que cada peldaño se convierte en un verdadero desafío? ¿Tienen dificultades para descansar debido al dolor en los hombros? ¿Les duelen tanto las articulaciones de los dedos que no pueden ni sostener la mano de su nieto? En el hospital solo les dicen que es por el paso del tiempo. Toman medicamentos y no sienten mejoría. Se aplican inyecciones y el alivio es solo temporal. Se cuestionan si tendrán que convivir con el dolor para siempre. Esa frustración, ese suspiro, esa sensación de rendirse, la comprendo perfectamente. He escuchado muchas historias similares de pacientes en mi consulta, pero hoy, esa percepción suya va a transformarse por completo. Lo más asombroso que he descubierto en mis 3 décadas de carrera médica es que, en ocasiones, la respuesta al dolor crónico es tan sencilla que las personas no la perciben y la dejan pasar desapercibida. Una de las técnicas más eficaces es lo que denominamos el método del parche en la planta del pie. Sí, al principio puede sonar raro. ¿Por qué colocar un parche en la planta del pie si lo que me duele es la rodilla? ¿Y si tengo dolor en la espalda? Al principio, también tenía mis dudas. Sin embargo, tras haberlo probado personalmente con miles de pacientes, se ha convertido en el primer enfoque que sugiero a aquellos que padecen dolor crónico. Este método no es simplemente otra recomendación de salud. Es un descubrimiento asombroso que ya ha transformado la vida de miles de personas mayores. Y lo mejor de todo, pueden comenzar de inmediato, desde la comodidad de su hogar, y solo les tomará 5 minutos. Un hombre de 83 años me comentó: «Doctor, padecí dolor de espalda durante 2 décadas, pero tras colocarme el parche en la planta del pie, en apenas 2 semanas dejé de usar el bastón. Mi esposa no para de decirme que parezco más joven. ¿Cómo es posible un cambio tan notable?». La razón por la cual la medicina moderna a menudo no consigue aliviar el dolor crónico es que la mayoría de los tratamientos solo se enfocan en los síntomas, sin tratar la causa subyacente del problema. Los analgésicos simplemente alivian el dolor de manera momentánea. Las inyecciones solo disminuyen en parte la inflamación. Sin embargo, no logran restablecer el equilibrio del organismo. En cambio, el método del parche en la planta del pie es distinto. Aprovecha la red de conexiones esenciales del cuerpo. Nuestro cuerpo está vinculado, con cada parte influenciando a las demás. La planta del pie juega un papel clave como centro de control de todo el cuerpo. Hoy les voy a explicar detalladamente este método increíble. Si ven este video hasta el final, podrán también liberarse del dolor y comenzar una nueva etapa. Lo mejor de todo es que este método tiene casi nulos efectos secundarios, es muy accesible económicamente y cualquiera puede hacerlo sin dificultad. Ahora, comencemos. La fascinante historia del parche en la planta del pie. La primera historia es la de Jack Gray, un hombre de 85 años que reside en Yongin, Gyeonggi-do. Durante 25 años, padeció de artritis en las rodillas. La primera vez que llegó a mi consultorio, se encontraba en una silla de ruedas. Ambas rodillas estaban gravemente inflamadas, y no solo le era imposible caminar, sino que ni siquiera podía mantenerse en pie sin experimentar dolor. Había pasado por 3 cirugías y recibido más de 20 inyecciones, pero los resultados siempre fueron insatisfactorios. Estaba a punto de darse por vencido. Fue en ese momento cuando le expliqué el método del parche en la planta del pie. Al principio, naturalmente, tenía dudas. ¿Por qué aplicar un parche en el pie si el dolor está en la rodilla? Yo le respondí: pruébelo solo durante 3 semanas. Y justo 3 semanas después, cuando regresó al hospital, su aspecto había mejorado considerablemente. Entró caminando por sí mismo, ya no en silla de ruedas. «Doctor, ha sido un milagro». Aunque no sentí ningún cambio al principio, a partir del 10º día el dolor en la rodilla empezó a disminuir de manera notable, y después de 3 semanas, prácticamente se fue por completo. Ahora doy paseos de 30 minutos cada mañana y también tengo un pequeño huerto. Mis nietos no podían creerlo. Comentaron que su abuelo parecía más joven. La transformación de este abuelo no solo consistió en una disminución del dolor, sino en recuperar una rutina diaria que había dejado atrás durante 25 años. Cuidar el jardín, jugar con los nietos, salir a caminar con su esposa.
Todas esas actividades cotidianas eran como un verdadero milagro para él. Un ejemplo es el de la señora Kate Black, de 72 años, residente en Seúl. Ella padeció durante más de 10 años de una hernia discal en la espalda. En una ocasión comentó: entré al hospital apoyada en un bastón, pero tras usar un parche en la planta del pie solo durante 3 días, salí caminando sin él. Incluso el médico quedó asombrado. Al principio, tenía dudas de que un parche en la planta del pie pudiera aliviar el dolor en la espalda, pero en solo 3 días notó un cambio significativo. El caso de la señora Park es uno de los que mostró una mejora particularmente rápida. Si este mensaje está resonando contigo, apóyalo con un like y suscríbete para seguir caminando juntos hacia una vida más saludable y equilibrada. Continuemos. Claro, no todos tienen resultados tan inmediatos. No obstante, más del 80% de los pacientes notaron mejoras evidentes en un plazo de 2 semanas. El señor Paul Smith, de 79 años y residente en Daegu, padeció durante mucho tiempo de dolor en el hombro, particularmente por lo que se conoce como hombro congelado, lo que le impedía incluso alzar el brazo. Experimentaba molestias al lavarse el cabello o al vestirse, y tampoco podía levantar a sus nietos cuando lo solicitaban. No obstante, después de empezar a utilizar el parche en la planta del pie, en tan solo 2 semanas pudo mover el brazo sin dificultad. Ahora hasta juega bádminton con sus nietos. La señora Natalie Payne, de Gwangju, padeció artritis reumatoide durante más de 40 años. Sus dedos estaban torcidos y le dolían, lo que le dificultaba tareas como coser o usar palillos. Los médicos del hospital le informaron que se trataba de una enfermedad con la que tendría que convivir permanentemente. ¿Te imaginas lo desolador que debe ser escuchar la frase toda la vida? Tras aplicar los parches en la planta de su pie durante 3 semanas, algo sorprendente sucedió. Ahora la señora Natalie confecciona ropa para sus nietos con sus propias manos. Ella comenzó a utilizar los parches debido al dolor en sus rodillas, pero además notó una notable mejora en el malestar de las articulaciones de sus manos, lo que evidencia el impacto generalizado del parche en la planta del pie. Estos casos no son meras casualidades. Miles de personas en todo el país están viviendo situaciones similares. De los pacientes que he atendido personalmente en la clínica, cerca del 78% notó una reducción significativa del dolor gracias a la terapia con parches aplicados en la planta del pie. ¿Y qué tienen en común estas personas? Primero, no encontraron una mejora notable con los tratamientos tradicionales. Segundo, aunque al principio eran escépticos respecto al uso del parche, optaron por darle una oportunidad. En tercer lugar, la mayoría de las personas percibió mejoras notables en tan solo una semana. En cuarto lugar, los beneficios continuaron manifestándose durante un periodo superior a 3 meses. Tú también podrías notar estos resultados, al igual que quienes ya lo han probado. Lo esencial es dar el primer paso ahora. Entonces, ¿por qué se aplica exactamente en la planta del pie? ¿De qué manera puede un parche colocado en esa área aliviar molestias en la espalda, las rodillas o los hombros? Es momento de revelar ese asombroso secreto. Todo lo relacionado con el cuerpo humano está vinculado a través de conexiones. En especial, la planta del pie puede verse como un microcosmos que interactúa con todo el cuerpo. No se trata solo de una comparación, sino de un dato respaldado científicamente. En la planta del pie existen más de 7.000 terminaciones nerviosas que están directamente enlazadas con diferentes órganos y partes del cuerpo. Funciona como una suerte de centro de control. Esta es la principal razón por la que los parches aplicados en la planta del pie pueden tener efectos en áreas distantes como las rodillas o la espalda. La medicina tradicional oriental ha empleado este saber durante milenios, a través del concepto de reflejos en la planta del pie. Estimular puntos específicos en esta zona favorece el funcionamiento de las áreas del cuerpo relacionadas. Por ejemplo, el centro de la planta está vinculado a la columna vertebral, el borde interno se asocia con el lateral de la columna, los lados con los brazos y las piernas, y la región bajo los dedos se conecta con los hombros. Un punto especialmente relevante es Yongcheon, situado ligeramente por encima del centro de la planta del pie. En la medicina tradicional china, este punto se identifica como R1 dentro del meridiano del riñón, y se le atribuye una función esencial en el control del dolor y la inflamación en todo el organismo. Aplicar un parche en esta zona favorece el flujo de Li, o energía vital, y contribuye a disminuir procesos inflamatorios, en especial en músculos y articulaciones. Desde la perspectiva de la medicina occidental, la planta del pie también posee una importancia particular, ya que presenta 3 características fundamentales.
1 representa tanto el destino final como el punto de partida del flujo sanguíneo. Por encontrarse en la zona más distante del corazón, es donde la sangre tiende a estancarse antes de reiniciar su recorrido. Favorecer la circulación en esta área contribuye a una mejor circulación en todo el cuerpo. 2. Debido a los efectos de la gravedad, las toxinas suelen concentrarse en los pies. Al activar esta región, se facilita su eliminación, lo que ayuda a disminuir la inflamación general del organismo. 3. La piel en la planta del pie es fina, lo que facilita la absorción de los ingredientes del parche. Esto es especialmente notable en el área del yongcheon, que tiene una capa de grasa subcutánea mínima y una alta concentración de vasos sanguíneos, lo que permite que los componentes del parche se absorban de manera rápida y se difundan por todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. Los compuestos activos como la capsaicina, el ácido salicílico y el mentol atraviesan con facilidad la piel delgada, actuando directamente sobre las áreas afectadas por dolor o inflamación. Un estudio llevado a cabo en 2022 por investigadores de la Universidad de Tokio demostró que al estimular la planta del pie se pueden reducir tensiones en otras zonas del cuerpo gracias a la conexión de la red facial. Esta red está compuesta por un tejido que recubre todo el organismo, lo que permite que al aplicar presión en un punto, se genere un efecto en regiones distintas. Asimismo, dicha estimulación favorece la producción de endorfinas, sustancias naturales que ayudan a aliviar el dolor. En efecto, una investigación adicional reveló que la concentración de endorfinas en la sangre se incrementó hasta en un 40% apenas 15 minutos después de estimular la planta del pie. Esta es precisamente la causa por la que muchas personas experimentan una sensación general de bienestar tras aplicar estos parches en sus pies. Otra razón de peso para aplicar el parche en la planta del pie es su capacidad para favorecer la circulación sanguínea. Entre sus ingredientes se encuentra la capsaicina, una sustancia que ensancha los vasos sanguíneos y estimula el flujo de sangre. Como resultado, se incrementa la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos, lo que contribuye a su reparación y regeneración. Este proceso es particularmente beneficioso para las articulaciones, ya que en estas áreas el flujo sanguíneo suele ser escaso, y mejorar este suministro puede ser clave para aliviar el dolor. Asimismo, el ácido salicílico presente en el parche posee potentes propiedades antiinflamatorias, similares a las de la aspirina, lo que contribuye a disminuir la inflamación corporal. El mentol, por su parte, ofrece una sensación refrescante instantánea que atenúa la percepción del dolor y brinda un alivio rápido. Desde las perspectivas tanto de la ciencia como de la medicina tradicional, se ha demostrado claramente la eficacia del parche en la planta del pie. Sin embargo, existe un aspecto clave: todos estos beneficios dependen de su correcta colocación y aplicación. No tiene el mismo impacto si se pone en cualquier parte. Es esencial seleccionar el sitio adecuado, el momento oportuno y el tipo de parche correspondiente. Entonces, ¿qué pasos debemos seguir? Ahora te voy a explicar el procedimiento específico. Puedes tener a mano papel y lápiz para anotaciones o simplemente guardar este video. Lo más relevante es que lo pongas en práctica esta misma noche. Primero, te voy a indicar de forma clara los puntos precisos donde debes colocar el parche según la zona que te cause dolor. Para el dolor en las rodillas, coloca el parche en la zona central de la planta del pie, ligeramente hacia el talón. Este punto es conocido como golyeol. Ten en cuenta lo siguiente: si sientes dolor en una rodilla, es importante poner el parche en ambos pies para lograr mejores resultados. La señora Natalie Mionja mencionó que al principio lo aplicaba solo en el pie afectado, pero cuando lo utilizó en ambos pies, los resultados fueron mucho más efectivos. Para aliviar el dolor lumbar, coloca el parche en el centro de la planta del pie. Al flexionar los dedos, sentirás una hendidura en la zona, y ese punto es conocido como yongcheonyol. Si padeces de hernia discal o dolor en la zona lumbar, enfócate en este punto. También puedes poner otro parche en la parte central del talón para aumentar su efectividad. El señor Lee Tae-jun compartió que su dolor de espalda, que lo aquejaba durante 20 años, mejoró notablemente en solo 2 semanas, y logró caminar sin necesidad de bastón. Para aliviar el dolor en los hombros, ubica el parche justo debajo del dedo gordo del pie y también debajo del dedo meñique. Si sufres de hombro congelado o capsulitis adhesiva, es recomendable usar un parche un poco más grande en el pie correspondiente al lado del hombro afectado para obtener mejores resultados. El señor Choi Byung-ho estaba tan satisfecho que comentó que, después de 3 semanas, ya podía jugar al bádminton con su nieto, algo que antes era impensable, ya que ni siquiera podía levantar el brazo para tocarse la cabeza. Para aliviar el dolor en el cuello,
Pon el parche aproximadamente 2 centímetros hacia adentro desde el espacio entre el segundo y el tercer dedo del pie, en dirección a la planta. Es particularmente beneficioso para aquellos que sufren de rigidez en el cuello debido al uso excesivo del celular. Antes de aplicar el parche, es importante que sigas un paso previo. Limpia bien tus pies y asegúrate de secarlos por completo. Si los sumerges en agua tibia durante unos 5 minutos, estimularás la circulación sanguínea y potenciarás la acción del parche. Si quedan rastros de humedad, el parche no se adherirá correctamente ni será tan eficiente, por lo que es fundamental que lo seques bien con una toalla. ¿Qué tipo de parche debes usar? Casi todos los parches que venden en la farmacia son efectivos. Se recomienda elegir productos que contengan los siguientes ingredientes. Capsaicina, favorece la circulación sanguínea y alivia el dolor. Ácido salicílico, presenta un notable efecto antiinflamatorio. Mentol, ofrece una sensación refrescante y alivia el dolor de forma inmediata. Extractos de plantas naturales, disminuyen los efectos secundarios y prolongan la duración de los beneficios. Solo dile al farmacéutico que necesitas un parche para aliviar el dolor muscular o articular, y te sugerirán el más apropiado. Voy a recomendar un producto. No tiene que ser necesariamente uno costoso. Lo esencial son los ingredientes y la zona de aplicación. ¿Cuándo y por cuánto tiempo se debe usar? Esto es crucial. Recuerden que el mejor momento para aplicarlo es antes de acostarse. Durante la noche, el cuerpo entra en un proceso de recuperación, lo que facilita la absorción y acción de los ingredientes del parche de manera más eficiente. Lo más recomendable es aplicarlo entre las 9 y las 10 de la noche. Se sugiere dejarlo puesto entre 8 y 12 horas. Colóquenselo antes de dormir y quítenlo al levantarse. Eviten dejarlo más de 24 horas, ya que podría provocar irritación en la piel. En cuanto a la frecuencia de aplicación, durante la primera semana lo ideal es usarlo todas las noches. Después de eso, pueden aplicarlo cada 2 días. La mayoría de las personas empieza a notar cambios entre el tercer y cuarto día, pero en el caso de dolores persistentes, es necesario aplicarlo de manera constante durante al menos 3 semanas para obtener resultados completos. La abuela Wang Millong expresó lo siguiente: al principio, no noté mucha diferencia en los primeros 3 días. Estuve a punto de rendirme, pero a partir del 5.º día fue cuando realmente vi el cambio. Ahora, después de 3 meses de uso, el dolor casi ha desaparecido. Es importante que algunas personas tomen precauciones adicionales. Si sufres de diabetes, asegúrate de revisar tus pies con detalle cada día. Si experimentas enrojecimiento o picazón, detén su uso inmediatamente y consulta a tu médico. Si tienes la piel sensible, realiza primero una prueba en una pequeña área. Y nunca lo apliques sobre heridas abiertas. Además, me gustaría compartir algunos hábitos simples que pueden aumentar el impacto del parche. A partir de este momento, es importante que prestes atención, ya que estos consejos pueden duplicar su eficacia. Primero, asegúrate de beber suficiente agua. Consumir más de 8 vasos diarios facilita una mejor distribución de los componentes del parche en el cuerpo y ayuda a eliminar toxinas. Muchos adultos mayores no consumen suficiente agua, lo que reduce considerablemente su efecto. Bebe un vaso de agua con cada comida, además de uno por la mañana, otro en la tarde y uno más por la noche. En segundo lugar, realiza giros con los tobillos al despertar. Mientras estás sentado en la cama, rota cada tobillo 10 veces hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Es un ejercicio que no toma más de 1 minuto, pero favorece la circulación en los pies y potencia el efecto del parche. Tercero, haz caminatas suaves. Muévete tanto como el dolor te lo permita. Es la mejor medicina. Empieza con 5 minutos e incrementa gradualmente. Usar el parche junto con las caminatas acelera el proceso de sanación el doble. Así que, ¿ya sabes cuál es el siguiente paso? Te lo resumo. 1. Lava tus pies y sécalos completamente. 2. Coloca el parche sobre el área donde tengas molestias. 3. Déjalo actuar entre 8 y 12 horas y quítalo al despertar. 4. Durante la primera semana, úsalo todos los días. Después, aplícalo día por medio. 5. Mantente bien hidratado y realiza ejercicios ligeros. Aplicando estos 5 sencillos pasos, notarás una mejora significativa y podrás dejar atrás el dolor. ¿Te interesa conocer testimonios reales de personas que lograron un cambio profundo gracias a esto? En la próxima sección, te mostraré relatos impactantes de individuos cuya planta del pie experimentó una transformación total. Te esperan historias realmente inspiradoras. Desde este momento,
Comenzaré a compartir vivencias auténticas de pacientes con los que tuve contacto directo en la sala de tratamiento. Escucha cómo cambiaron sus vidas e imagina el futuro que tú también podrías alcanzar. Esta transformación está al alcance de tus manos. El señor Lee Sang-cheol, residente de Busan, trabajó como chofer de autobús durante 35 años antes de retirarse. Durante ese tiempo, padeció fuertes dolores provocados por hernias en la columna. Le resultaba imposible permanecer sentado por más de 10 minutos. Una resonancia reveló que tenía. Tras aplicar el parche en la planta del pie de forma regular durante 2 meses, notó una mejora increíble. Ahora puede pasar largos ratos sentado con su caña de pescar, y su actividad preferida es escaparse al mar cada fin de semana junto a sus nietos. A pesar de las recomendaciones médicas de evitar esfuerzos, incluso ha retomado caminatas suaves por senderos. Tal como ocurrió con este hombre, el parche para la planta del pie no solo alivia las molestias, sino que puede cambiar radicalmente la calidad de vida. Pronto experimentarás tú también ese cambio. El señor Yeon Byung-go, de 81 años y originario de Jinju, dedicó toda su vida a la agricultura. A causa de una estenosis espinal, le resultaba casi imposible caminar. Después de recorrer solo unos 100 metros, sus piernas se adormecían y necesitaba descansar. Cuando su hijo le sugirió comprarle una silla de ruedas, no se imagina lo humillante que fue para él. Pensó, ¿es esto lo que me espera después de haber trabajado toda mi vida en el campo? Pero después de usar con constancia durante 3 semanas unos parches en la planta de los pies, el señor Yeon notó una transformación asombrosa. Ahora sale a caminar media hora al día, disfruta de la lectura y ha retomado el cuidado de su huerto. ¿Quién diría que un parche tan sencillo podría generar un cambio tan notable? Comenta entre risas. Todos mis amigos los están usando también. Incluso se terminaron en la tienda de nuestro vecindario. Llevé a cabo un estudio con 100 participantes y los resultados fueron sorprendentes. El 78% manifestó haber sentido menos dolor. El 65% indicó que su descanso nocturno mejoró notablemente. El 82% comentó que incrementó su nivel de actividad cotidiana. Y un 91% aseguró que lo recomendaría a otros sin dudarlo. Uno de los episodios más emotivos tuvo lugar en un hogar para personas mayores ubicado en Gwangju. A 5 residentes que requerían el uso de silla de ruedas, se les colocaron parches en la planta de los pies durante un periodo de 6 semanas. Como consecuencia, 3 de ellos lograron caminar con la ayuda de un andador, y uno incluso pudo desplazarse por sí mismo, aunque solo fuera por una corta distancia. La directora del centro comentó, no solo experimentaron una mejora física, sus expresiones cambiaron por completo. Pasaron de una actitud de «esto ya se acabó», a una renovada esperanza de «aún tengo posibilidades». El verdadero beneficio de estos parches no radica únicamente en el alivio del dolor, sino en la posibilidad de recuperar una vida que parecía perdida. Actividades que se habían dejado de lado, amistades olvidadas, sitios que ya no se podían visitar, todo eso ahora es accesible nuevamente. Ustedes también pueden vivir esta transformación, al igual que las personas de las que hablé. Por eso, les pido de corazón que lo prueben esta noche, justo antes de acostarse. Piensen en cómo podrían cambiar en solo 3 semanas. Tal vez esto pueda cambiar por completo su vida. Para concluir, voy a compartir algunos hábitos que pueden maximizar los beneficios de los parches para la planta del pie, junto con las respuestas a algunas preguntas comunes. Si se quedan hasta el final, les revelaré algunos trucos secretos para aumentar su eficacia, incluso duplicarla o triplicarla. Con esta información, tal vez reduzcan la necesidad de visitas frecuentes al hospital. Aunque los parches ya ofrecen excelentes resultados por sí solos, al combinarlos con ciertos hábitos, los efectos pueden ser mucho más poderosos. Estas sugerencias provienen de mi experiencia tratando a miles de pacientes durante más de 3 décadas. En primer lugar, es esencial mantenerse bien hidratado. Les recomiendo tomar al menos 8 vasos de agua al día. Esto es particularmente importante para los adultos mayores, quienes, debido a que sienten menos sed, suelen no consumir suficiente agua. El agua juega un papel clave en asegurar que los componentes del parche se distribuyan adecuadamente por el cuerpo. Si no se consume suficiente agua, la eficacia del parche podría disminuir considerablemente. La señora Park Sang-ha, de 81 años, residente en Jinju, en la provincia de Gyeongnam, comentó: «Desde que empecé a beber más agua, tal como me sugirió, observé una gran mejora en los resultados del parche. Ahora, antes de acostarme,
Ya tengo la costumbre de colocarme el parche y tomar un vaso de agua. En segundo lugar, optar por una dieta antiinflamatoria es muy beneficioso. Incluir alimentos como el jengibre y la cúrcuma, conocidos por sus efectos antiinflamatorios, además de pescados ricos en omega 3, como la caballa, el jurel o las sardinas, que son excelentes fuentes de antioxidantes. También es recomendable consumir frutas del bosque, vegetales de hojas verdes, frutos secos y aceite de oliva. Se sugiere, además, disminuir el consumo de ciertos alimentos como azúcar refinada, harina, productos ultraprocesados, carnes curadas y aquellos que contienen grasas trans. El señor Choi Dong-cheol, un hombre de 79 años de Seúl, vivió una transformación notable después de adoptar una dieta antiinflamatoria junto con el uso de parches en las plantas de los pies. Tras modificar mi dieta y empezar a usar los parches, he notado que los resultados se han multiplicado. Ahora, casi no necesito recurrir a los analgésicos. Tercero, los estiramientos por la mañana realmente funcionan. Solo con 5 minutos de estiramientos básicos antes de empezar el día, puedo mantener los beneficios del parche. Se sugieren particularmente los siguientes ejercicios. Rotación de tobillos. Gira cada tobillo de forma lenta 10 veces en dirección horaria y otras 10 en sentido contrario. Estiramiento de los dedos de los pies. Flexiona y extiende los dedos de los pies 10 veces. Masaje en la planta del pie. Haz rodar suavemente una pelota de tenis o de golf bajo la planta del pie. La señora Lee Jeon-sok, de 72 años y residente de Ulsan, comentó: al dedicar solo 5 minutos cada mañana para girar los tobillos y masajear las plantas de los pies, noto que el efecto del parche se prolonga considerablemente. Casi ya no experimento dolor en las rodillas. Cuarto, caminar correctamente también juega un papel crucial. Realizar caminatas suaves entre 20 y 30 minutos diarios favorece la circulación y tonifica los músculos. Si se complementa con el uso de parches, el efecto es aún más notorio. Empieza con solo 5 minutos diarios e incrementa gradualmente. El señor Natalie Yongo, de 76 años y residente de Busan, comparte: al principio solo daba unos pasos hasta la puerta de mi casa, pero ahora recorro 30 minutos por la playa cada día. El malestar en la espalda casi ha desaparecido. El uso del parche y caminar juntos realmente potencian el efecto. Quinto, es crucial mantener una postura adecuada al dormir. Si experimentas dolor en la espalda o las rodillas, dormir de lado con una almohada entre las piernas puede ayudar. Si tienes incomodidad en el cuello, utiliza una almohada que brinde un buen soporte a las vértebras cervicales. Ahora responderemos algunas preguntas frecuentes. ¿Los parches pueden causar efectos secundarios? Hoy quiero compartir una historia sorprendente que me resulta muy difícil contar. Si no miras este video hasta el final, podrías lamentarlo por el resto de tu vida. ¿La razón? Esa cebolla que tienes ahora mismo en tu nevera podría representar un grave peligro para tu salud, o, por el contrario, convertirse en un remedio asombroso con el poder de eliminar por completo las células cancerosas. Quienes sufren de presión arterial alta, diabetes u otros trastornos similares, en especial, deberían ver este video completo. Se trata de una información tan reveladora que incluso muchos médicos la desconocen, y que las grandes farmacéuticas preferirían mantener en secreto. Tras meditarlo durante mucho tiempo, tomé la decisión de compartir este video públicamente, aunque soy consciente de que muchos podrían ponerlo en duda, e incluso causar molestias en el ámbito médico o en la industria farmacéutica. No obstante, ya no podía seguir guardando esta información luego de escuchar una gran cantidad de relatos de personas mayores que lograron dejar los medicamentos y recuperar su bienestar utilizando este método. Imagina por un instante que has estado consumiendo cebolla toda tu vida de forma incorrecta. ¿Y si solo hubieras estado obteniendo una pequeña fracción de sus propiedades? ¿Y si la parte que normalmente desechamos de la cebolla es, en realidad, la más eficaz para luchar contra el cáncer? Hoy comparto por primera vez todos estos conocimientos. Ha llegado el momento de empezar a fortalecer la mente para que esta etapa dorada de tu vida brille con aún más intensidad. Vamos a comenzar con el relato del señor Carl Johnson, residente de Suseong-gu, en Daegu. El señor Carl padeció de hipertensión durante más de 4 décadas. Sus niveles de presión arterial eran tan elevados que los médicos le informaron que tendría que depender de medicamentos de forma permanente y que existía un riesgo constante de sufrir una hemorragia. Cada mañana se despertaba con el pulso acelerado, sensación de vértigo y una gran dificultad para ponerse de pie. Sin embargo, el verano anterior sucedió algo extraordinario que transformó su existencia. Su nieta,
que se encontraba estudiando en otro país, le reveló un curioso secreto acerca de la cebolla que había descubierto, y aunque al principio fue escéptico, decidió empezar a incluirla en su dieta diaria de una manera muy particular. En tan solo un mes, sucedió algo que los médicos solo pudieron describir como un milagro. No solo su presión arterial volvió a los valores normales, sino que también desaparecieron los dolores crónicos en las articulaciones que lo habían estado aquejando durante décadas. El doctor Nate Thompson, su médico, manifestó su asombro, señalando que era una recuperación que no podía ser explicada por la medicina actual. Comentó que en toda la literatura médica no se encontraba un caso similar al de un paciente con hipertensión durante 43 años que lograra normalizar su presión en solo un mes. ¿Cómo consumió el abuelo Carl la cebolla para que ocurriera este milagro? A continuación, revelaré ese sorprendente secreto en detalle. El primer secreto sorprendente es la ley del tiempo dorado. Esta regla fue descubierta por el grupo de investigación liderado por el profesor Hiroshi Nakamura del Instituto de Investigación Alimentaria de la Universidad de Tokio. El verdadero beneficio de la cebolla se encuentra en esta ley. Muchas personas cortan la cebolla y la cocinan de inmediato, pero esto es un error importante. Se ha comprobado que, después de cortar la cebolla, es necesario dejarla al aire durante un periodo para activar un compuesto asombroso conocido como alicina. La diferencia en los beneficios entre una cebolla que se corta y se utiliza al instante y una que se deja al aire es considerable. La primera prácticamente no tiene ningún efecto, mientras que la segunda tiene la capacidad de atacar y eliminar células cancerígenas. Esa es la razón por la cual, aunque hayas comido cebolla durante toda tu vida, nunca notaste sus efectos reales. El profesor Nakamura expresó su pesar por el hecho de que la mayoría de las personas no puedan aprovechar los verdaderos beneficios de la cebolla. Su equipo destacó que la distinción entre cocinar la cebolla de inmediato o después de dejarla expuesta al aire es tan grande como la diferencia entre el cielo y la tierra. El segundo secreto sorprendente es el tesoro olvidado. Seamos honestos, siempre desechan la cáscara de la cebolla, ¿cierto? ¿Sabían que esto es un error considerable? Según el profesor Robert Wilson, del Departamento de Nutrición de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, la cáscara de cebolla tiene una concentración de quercetina mucho mayor que el propio bulbo. Esta quercetina previene la multiplicación de células cancerígenas, protege los vasos sanguíneos y es vital para nuestra salud. Sin embargo, a diario desechamos esta valiosa parte de la cebolla. El profesor Wilson explicó que tirar la cáscara de la cebolla es como arrojar una pepita de oro a la basura. Si este mensaje está resonando contigo, apóyalo con un like y suscríbete para seguir caminando juntos hacia una vida más saludable y equilibrada. Continuemos. Un grupo de investigación dirigido por el profesor Johnson, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford, publicó recientemente un estudio revelador. Un extracto de cáscara de cebolla mostró mejoras sorprendentes en las funciones cognitivas de pacientes con Alzheimer en sus primeras etapas. Los pacientes experimentaron avances significativos en su memoria, y algunos incluso lograron recuperar recuerdos del pasado. El profesor Johnson afirmó que los resultados son superiores a los de cualquier medicamento actualmente disponible para tratar la demencia. Sin embargo, ¿por qué no se nos informa de esto? Tal vez porque podría poner en riesgo los intereses de las compañías farmacéuticas. Un solo fármaco para el Alzheimer genera aproximadamente $1.5 millones anuales. Si todos supieran los beneficios de la cáscara de cebolla, ¿qué sucedería con esos medicamentos tan caros? Es algo digno de reflexión. Ahora te compartiré otro caso real impresionante. Es la historia de la señora Jane Parker, quien reside en Yongin, Gyeonggi-do. Durante 15 años, padeció de diabetes e hipertensión, necesitando numerosos medicamentos. Sus niveles de azúcar siempre eran peligrosamente altos, y su presión arterial estaba tan elevada que su médico temía que pudiera sufrir un colapso en cualquier momento. Sin embargo, su nieto, tras leer un artículo médico de otro país sobre los efectos beneficiosos de la cebolla, optó por preparar este alimento de una manera particular y animó a su abuela a incluirlo en su dieta diaria. Al principio, la señora Parker no estaba convencida de su efectividad, pero por cariño a su nieto, decidió seguir la recomendación de manera disciplinada. Los resultados en su salud fueron tan sorprendentes que dejaron perplejos a los profesionales médicos. En cuestión de pocas semanas, su nivel de azúcar en sangre se equilibró y su presión arterial se normalizó. El doctor Lester Young, su doctor, inicialmente creyó que los equipos de medición no estaban funcionando correctamente, pero después de realizar varias pruebas, no pudo evitar admitir esta increíble verdad. Comentó que en sus 30 años de carrera médica,
Nunca había presenciado algo similar, y que era una recuperación que ni siquiera se encuentra en los manuales médicos. Lo más impresionante fue que los dolores de su artritis desaparecieron por completo. La señora Park, con lágrimas en los ojos, compartió que sentía como si hubiera regresado 20 años en el tiempo. Entonces, ¿de qué manera la señora Parker ingirió la cebolla para que se produjera este asombroso cambio? A continuación, les mostraremos el proceso detallado, paso a paso. Querida comunidad de Mind Building, antes de continuar, quisiera hacerles una pequeña solicitud. Su apoyo, aunque sea un pequeño gesto, tiene un gran impacto para nosotros. Y no olviden compartir esta información tan valiosa con sus seres queridos. Un solo compartir podría marcar la diferencia y salvar vidas. Vamos a abordar el tema de los alimentos que, al combinarse con la cebolla, pueden transformarse en algo curativo, o en algunos casos, peligroso. Comenzamos con una revelación sorprendente. Cuando la cebolla se ingiere junto a ciertos alimentos, puede volverse sumamente venenosa. Sin embargo, cuando se mezcla con otros alimentos determinados, sus beneficios pueden incrementarse de forma asombrosa. El aceite de sésamo es el primer alimento que, al mezclarse con la cebolla, se vuelve más efectivo que un tónico medicinal. De acuerdo con una investigación reveladora dirigida por el profesor Peter Sane y su equipo en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl, cuando la quercetina presente en la cebolla se combina con los ácidos grasos omega 3 del aceite de sésamo, la absorción en el cuerpo se incrementa considerablemente y el efecto antiinflamatorio se maximiza. El profesor Peter destacó que la mezcla de cebolla y aceite de sésamo no solo es beneficiosa, sino que constituye un remedio sumamente potente. Su equipo realizó un estudio con pacientes que sufrían de afecciones cardíacas, y el grupo que incorporó cebolla con aceite de sésamo en su dieta experimentó mejoras significativas en su salud cardiovascular. De hecho, el señor Kimberley Wang, quien vive en Boryong, en la provincia de Chungcheong del Sur, estaba a punto de someterse a una intervención quirúrgica para la colocación de un stent cardíaco, pero siguiendo el consejo de su médico, comenzó a consumir cebolla y aceite de sésamo a diario durante varios meses antes del procedimiento. Al principio lo hacía simplemente para pasar el tiempo, pero después de unas semanas, los exámenes revelaron que muchas de sus arterias obstruidas se habían despejado y su circulación sanguínea había mejorado, lo que sorprendió a los médicos. La doctora Jennifer Masters, cardióloga encargada, comentó que la recuperación fue médicamente inexplicable y que ya no era necesaria una cirugía, ya que el tratamiento con medicamentos era suficiente. El señor Kimberley, quien antes se sentía sin aliento con solo caminar, ahora incluso puede trotar por las mañanas y está profundamente conmovido. Él está convencido de que la cebolla y el aceite de sésamo fueron lo que lo salvaron. El segundo alimento que combina muy bien con la cebolla es la carne. Y aquí viene una revelación asombrosa. Estudios recientes indican que la cebolla elimina por completo los compuestos cancerígenos que se producen al asar la carne. Este sorprendente descubrimiento fue publicado por el Dr. James Wilson, del Centro Oncológico Anderson en Texas, E.U. Según explicó, cuando las sustancias perjudiciales presentes en la carne cocida se mezclan con ciertos componentes de la cebolla, se neutralizan casi en su totalidad. Incluso advirtió que consumir carne sin cebolla es como exponerse a una zona radiactiva sin la protección adecuada. Lo que resulta aún más asombroso es que, cuando las vitaminas presentes en la carne se combinan con la lisina de la cebolla, se crea un nutriente único denominado alitiamina, que ha demostrado ser altamente eficaz en la prevención del Alzheimer. Un equipo dirigido por el profesor Mike Thompson, del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Seúl, llevó a cabo una investigación con pacientes en las primeras fases de demencia, y descubrió que aquellos que seguían una dieta rica en alitiamina mostraron una mejora cognitiva notable. Uno de los pacientes incluso fue capaz de recordar el nombre de su nieto, algo que había olvidado previamente. El profesor Mike aseguró que ningún medicamento para el Alzheimer actual ha demostrado tales efectos. A continuación, voy a mostrarles una forma especial de aprovechar al máximo el potencial de la cebolla. Es lo que se conoce como la técnica dorada. Consiste en saltearla en aceite a fuego medio bajo y dejar que se cocine lentamente durante bastante tiempo, permitiendo que se caramelice con calma. No hay que tener prisa. De este modo, la quercetina presente en la cebolla se convierte en una versión soluble en grasa, lo cual mejora notablemente su absorción en el organismo. Este beneficio no se logra si se cocina de manera apresurada. El profesor Chuck Smith, del Departamento de Nutrición en la Universidad Nacional de Yeonnam, explicó que el modo en que se prepara la cebolla influye considerablemente en sus propiedades.
También mencionó que uno de los principales errores es cocinarla de forma apresurada, ya que, al hacerlo con paciencia y a fuego lento, la cebolla puede transformarse en un auténtico remedio natural. El tercer alimento que, al unirse con la cebolla, funciona como un potente tónico es el vino tinto. Según un estudio revelador del profesor Daniel Cohen, de la Universidad de Tel Aviv en Israel, la combinación del resveratrol presente en el vino tinto con la quercetina que contiene la cebolla potencia de manera extraordinaria la acción antioxidante, generando efectos notables en la lucha contra el envejecimiento. El profesor Cohen explicó este efecto de sinergia con la fórmula 1 más 1 igual a 10. Señaló que esta unión genera beneficios notables, en particular para el corazón y en la protección contra el envejecimiento celular. Una investigación llevada a cabo en la zona de Burdeos, en Francia, mostró que muchas personas que superan los 100 años incluyen cebolla en sus comidas y acostumbran tomar una copa de vino tinto durante la cena. El doctor Pierre Dubon, médico de la región, cree firmemente que este hábito es la clave de la longevidad local. En realidad, la señora Mathilde, quien vive en Burdeos y tiene 112 años, asegura que el secreto de su longevidad radica en tomar sopa de cebolla y una copa de vino tinto cada noche. Aunque supera el siglo de vida, todavía realiza las labores del hogar por su cuenta y disfruta de salir a caminar todas las mañanas, lo que refleja su notable estado de salud. Su condición física es tan sorprendente que la medicina no logra explicarla del todo. Ahora quiero compartir algo realmente asombroso. Querida comunidad de Minbuilding, ¿alguno de ustedes consume jugo de cebolla? Es momento de dejarlo ya. Puede representar un riesgo grave para la salud. En los últimos años, se ha registrado un número alarmante de personas que han sido hospitalizadas de urgencia por consumir jugo de cebolla en exceso. El señor Bob Cheng, habitante de la ciudad de Goyán, en la provincia de Gyeonggi, consumió jugo de cebolla todos los días durante varios meses con el objetivo de mejorar su salud, pero terminó en la sala de emergencias debido a una insuficiencia renal aguda y requirió tratamiento con diálisis. El doctor Lester Sene, quien lo atendió, advirtió que los casos de daño en los riñones relacionados con la ingesta de jugo de cebolla están aumentando rápidamente. ¿Cuál es la causa de esta situación? Al procesar cebolla para preparar jugo casero, se libera una sustancia llamada alicina en concentraciones elevadas, lo que implica un esfuerzo excesivo para los riñones. Esto representa un riesgo considerable, sobre todo en adultos mayores de 60 años, ya que su capacidad renal suele estar comprometida. El Dr. Clark Hasson, especialista en nefrología del Hospital Asan en Seúl, alertó con firmeza que el jugo de cebolla no debe considerarse un remedio, sino un potencial tóxico. Señaló que una sola porción de este jugo concentra los compuestos activos presentes en varias cebollas, una carga excesiva para los riñones. Además, subrayó que esta situación podría ser letal en personas mayores con una función renal ya debilitada. Resulta aún más alarmante saber que la combinación de cebolla y miel podría afectar gravemente la vista. Una investigación publicada en International Ophthalmology indicó que los compuestos sulfurosos presentes en la cebolla, al mezclarse con ciertas enzimas contenidas en la miel, pueden formar sustancias nocivas que perjudican la retina y aceleran el deterioro macular si se consumen de manera habitual. Un ejemplo notable es el de la señora Lydia Chan, residente de Ulsan, quien ingirió esta mezcla diariamente durante 2 años, lo que desencadenó una degeneración macular acelerada y la pérdida significativa de su capacidad visual. El Dr. Park Jain, especialista en oftalmología, quedó asombrado por la rapidez con la que se deterioraba la visión y comentó que no tenía una explicación médica clara. Indicó que apenas se ha descubierto que la combinación de cebolla y miel puede dañar seriamente las células de la retina, y mostró su preocupación por el creciente número de personas mayores que consumen esta mezcla bajo la creencia de que es saludable. ¿Por qué no se ha compartido esta información con el público? ¿Será por intereses vinculados con la industria de la miel? No podía dejar de advertirles sobre este riesgo tan serio. En tercer lugar, otro alimento que no debe mezclarse con cebolla son los fritos. Al someter la cebolla a altas temperaturas, se forma acrilamida, una sustancia altamente cancerígena, y al combinarla con harina, se generan compuestos tóxicos. De acuerdo con un estudio revelador, estos compuestos provocan inflamación en las células cerebrales y aumentan significativamente el riesgo de sufrir Alzheimer y problemas cardiovasculares. Un estudio reciente realizado por el equipo de nutrición del Centro Nacional de Cáncer descubrió que los compuestos nocivos generados al freír cebolla favorecen la acumulación de la proteína beta-amiloide en el cerebro, lo que aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar Alzheimer. La doctora Jackie Ansome, líder del equipo,
Alertó que los efectos negativos de los aros de cebolla ofrecidos en los restaurantes de comida rápida son mucho más graves de lo que se podría imaginar. En personas mayores de 65 años, que son más susceptibles a las toxinas, se encontró que la incidencia de demencia era sorprendentemente mayor en aquellos que solían comer cebolla frita con regularidad. Para proteger la salud cerebral, es importante evitar el consumo de cebolla frita. La doctora Yun expresó su preocupación por el hecho de que muchas personas creen que la cebolla es beneficiosa, sin darse cuenta de que, según el método de preparación, puede transformarse en algo dañino. Insistió en que los adultos mayores nunca deben consumir cebolla frita. Querida familia de Minbuilding, si lo que les he compartido hasta ahora les ha sorprendido, lo que les voy a contar acerca de la hora dorada de la cebolla les impresionará aún más. Un estudio reciente realizado por el equipo de investigación médica de la Universidad Nacional de Seúl descubrió que los efectos de la cebolla dependen totalmente del momento en que se consuma. De hecho, se ha comprobado que ingerir cebolla en el momento inapropiado puede resultar negativo para la salud. El profesor Carl Sien, del Departamento de Endocrinología, explicó que esto se debe a la relación entre el ritmo circadiano de las hormonas del cuerpo y los compuestos activos presentes en la cebolla. Comer cebolla después de las 9 de la noche puede desajustar el sistema hormonal, causar problemas para dormir y generar un incremento riesgoso de la presión arterial durante la noche. Un claro ejemplo es el caso de la señora Wang Myung-ha, quien vive en la ciudad de Himae, en Gyeongsang del Sur. Ella solía comer cebolla todas las noches, y en solo unas semanas empezó a experimentar insomnio grave y aumentos de presión arterial a altas horas de la madrugada. La señora relató que apenas lograba dormir y que se despertaba con fuertes palpitaciones que le generaban ansiedad. El médico indicó que estos efectos podrían estar relacionados con el consumo tardío de cebolla. Consumir cebolla con el estómago vacío por la mañana puede causar una irritación considerable en la mucosa gástrica, empeorar condiciones como la gastritis o las úlceras, e incluso generar hemorragias estomacales en situaciones graves. El Dr. Lee Hona-eng, especialista en gastroenterología del Hospital Asan de Seúl, señaló que los compuestos irritantes presentes en la cebolla, al entrar en contacto directo con el revestimiento gástrico en ayunas, pueden provocar daños significativos. El experto destacó que muchos pacientes que creen que es beneficioso comer cebolla en ayunas acaban empeorando su gastritis. Por ello, recomendó que las personas con niveles altos de ácido gástrico, gastritis o úlceras eviten consumir cebolla con el estómago vacío. Entonces, ¿cuál es el momento ideal para consumir cebolla? Justo 30 minutos antes del almuerzo. Según un estudio dirigido por el profesor Carl Sien, ingerir cebolla en ese momento disminuye considerablemente el aumento de azúcar en sangre después de las comidas y mejora de forma notable la sensibilidad a la insulina. Se señala que, en el caso de personas con diabetes, este efecto podría ser comparable al de ciertos medicamentos. Jupiter Smith, un hombre de 67 años que participó en la investigación, comentó con entusiasmo que, desde que comenzó a comer cebolla antes del almuerzo, su nivel de glucosa tras las comidas se ha mantenido sorprendentemente estable, e incluso ha logrado reducir su dosis de insulina. Lo realmente asombroso es que la efectividad de la cebolla cambia completamente dependiendo de su color. La cebolla morada tiene un potente efecto anticancerígeno, la cebolla amarilla es ideal para prevenir enfermedades del corazón, y la cebolla blanca es particularmente útil para regular la diabetes. La doctora Park Hyung, del Instituto de Investigación Agrícola, asegura que estas variaciones en las propiedades según el color de la cebolla han sido confirmadas científicamente. Ella detalló que la cebolla morada es rica en antocianinas, potentes antioxidantes que ayudan a frenar el desarrollo de células cancerígenas. Además, sugirió elegir el tipo de cebolla según la condición a tratar, para aprovecharla de manera más adecuada. Un estudio reciente realizado por el Centro Nacional del Cáncer de Japón revela que las antocianinas de la cebolla morada tienen un efecto inhibidor significativo sobre el crecimiento de las células del cáncer colorectal. El Dr. Tanaka Yoshiro, quien lideró la investigación, expresó su sorpresa al afirmar que el poder anticancerígeno de la cebolla morada es más preciso y efectivo que el de algunos tratamientos farmacológicos contra el cáncer. Lo más sorprendente es que, según los hallazgos del estudio, las personas que consumen una cantidad moderada de cebolla a diario vieron una reducción asombrosa en su riesgo de desarrollar cáncer, incluso superando a muchos tratamientos oncológicos. Entonces, ¿por qué los médicos recetan solo medicamentos sin mencionar los sorprendentes beneficios de la cebolla? El Dr. Alexander Morrison, del Instituto Internacional de Investigación del Cáncer, destacó que el poder anticancerígeno de la cebolla ya no puede ser pasado por alto y que la comunidad médica debe reconocerlo de manera activa.
comentó que continúan surgiendo casos de pacientes con cáncer que experimentan una recuperación notable gracias a tratamientos dietéticos que incorporan cebolla. A continuación, te presentamos recetas especiales para aprovechar al máximo las propiedades de la cebolla. En particular, la tercera receta es clave. Podría ser vital para tu salud. Primera receta: polvo dorado anticancerígeno de cebolla. Limpia cuidadosamente las cáscaras de cebolla, sécalas y procésalas bien en una licuadora hasta obtener un polvo fino. Añade una cucharada de este polvo a tus comidas todos los días para aprovechar sus propiedades anticancerígenas. Louis Hahn, quien adoptó este enfoque de manera constante, fue testigo de la increíble desaparición de un cáncer de próstata en su fase inicial. A pesar de que su médico le sugirió cirugía tras el diagnóstico, Louis optó por probar esta opción natural antes de tomar cualquier decisión. A los 3 meses, los análisis revelaron una disminución significativa en las células cancerígenas, y después de 6 meses, desaparecieron por completo. El Dr. Lee Sang-yoon, su especialista, expresó su asombro al comentar que se trataba de una recuperación que no tenía explicación médica. Segunda receta: salteado de cebolla con aceite de perilla para limpiar vasos sanguíneos. Corta la cebolla en rodajas delgadas y déjala reposar al aire durante un rato. Después, cocínala a fuego bajo en aceite de perilla hasta que se dore y se caramelice. Si le agregas una pequeña cantidad de sal marina, se convierte en un excelente remedio para mejorar la salud de los vasos sanguíneos. Chuck Jones, quien consumió este platillo todos los días durante varios meses, experimentó una notable reducción de las placas en su arteria carótida, según una ecografía, y los síntomas de angina desaparecieron por completo. El cardiólogo Clark Herschel comentó que jamás había presenciado un caso similar a lo largo de su trayectoria profesional. Choi, quien anteriormente no podía subir unas escaleras sin quedarse sin aliento o experimentar molestias, ahora es capaz incluso de practicar senderismo. Según afirmó, no fueron tratamientos costosos los que transformaron su salud, sino la cebolla. Tercera receta: infusión revitalizante para el corazón con cebolla, capaz de salvar vidas. Este remedio casero ha sido atribuido con haber rescatado a un anciano que estuvo a punto de sufrir un infarto agudo al miocardio. Se emplean tanto la piel como la parte interior de la cebolla. Una vez secas, se hierven a fuego lento junto con un trozo de canela en rama y algunas hojas de romero. Esta bebida incluye componentes que ayudan a ensanchar los vasos sanguíneos y a limpiar la sangre. Según el profesor Parker Son, especialista en cardiología del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, esta mezcla ha mostrado efectos notables en la expansión de las arterias y en la disolución de trombos. En la ciudad de Suncheon, en la provincia de Jeonnam, el señor Lee Jong-pil recibió una seria advertencia médica. Necesitaba una operación inmediata por una afección cardíaca grave que casi derivaba en un infarto. No obstante, tras incorporar el té de cebolla a su rutina diaria durante varios meses, su salud cardíaca experimentó una mejora significativa, al punto de que la intervención quirúrgica ya no fue necesaria. Aunque al principio se mostraba escéptico sobre los beneficios de esta infusión, optó por probarla como su última esperanza. Pasado un tiempo, los resultados de sus análisis mostraron un progreso sorprendente en su corazón, dejando incluso a los doctores asombrados. Este episodio fue documentado como una sorprendente recuperación que escapa a la lógica médica habitual. El Dr. Park Jong-cheol, quien estuvo a cargo del tratamiento, admitió que, si bien resulta complejo de justificar desde el enfoque de la medicina tradicional, la mejoría del paciente fue incuestionable. Y ahora, te compartimos un dato exclusivo para quienes siguen Mind Building, una esencia natural para conciliar el sueño hecha a base de cebolla. Recoge las cáscaras y las puntas de la cebolla, límpialas cuidadosamente, ponlas en una taza con agua y déjalas servir a fuego bajo durante un largo rato. Puedes beber un vaso de esa agua templada aproximadamente 1 hora antes de acostarte. Según expertos internacionales en el estudio del sueño, este método es considerado un inductor natural del descanso. Se ha observado que puede mejorar de manera notable la calidad del sueño. Un informe publicado por la Sociedad Coreana de Medicina del Sueño reveló que las personas mayores que consumieron esta infusión de cebolla lograron extender significativamente su tiempo total de descanso y mostraron un aumento considerable en la duración del sueño profundo. También se registró una mejora en los niveles de oxígeno en sangre durante la noche, lo cual favorece de forma importante la salud del cerebro. El Dr. Lee Mi-cheye, miembro de la Sociedad Coreana de Medicina del Sueño, señaló que ciertos compuestos contenidos en la piel de la cebolla interactúan con los receptores de GABA, ácido gamma-aminobutírico, favoreciendo un descanso natural. A diferencia de los fármacos para dormir,
Esta alternativa no produce dependencia y contribuye a recuperar el ritmo normal del sueño. Jeon Young-sok, de 69 años, quien siguió esta práctica durante 3 meses, expresó con entusiasmo que, después de más de 2 décadas lidiando con insomnio, ahora logra dormir profundamente sin recurrir a medicación. Añadió que al despertar por las mañanas se siente despejada y con vitalidad. Es fundamental tener en cuenta ciertas precauciones importantes. Si bien la cebolla ofrece beneficios para la salud, en determinadas situaciones su consumo puede resultar peligroso. En primer lugar, las personas que estén bajo tratamiento con anticoagulantes como warfarina o aspirina deben ser especialmente cautelosas, ya que ingerir grandes cantidades de cebolla podría representar un riesgo vital. El profesor Kim Dong-guk, del área de cardiología del Hospital Asan en Seúl, explicó que los compuestos activos presentes en la cebolla pueden intensificar significativamente los efectos de los anticoagulantes, lo que podría desencadenar hemorragias severas. En un hospital ubicado en Changwon, Gyeongnam, un paciente identificado como Park Yongo, quien se encontraba bajo tratamiento con anticoagulantes, sufrió una hemorragia interna tras ingerir una cantidad excesiva de jugo de cebolla. A pesar de haber sido sometido a una cirugía de emergencia, las secuelas fueron irreversibles y quedó con una parálisis permanente. El doctor Jeon Mino, encargado del tratamiento, expresó su preocupación por el hecho de que muchos pacientes ignoran los peligros de combinar cebolla con medicamentos anticoagulantes. Entre sollozos, el hijo del afectado relató que su padre bebía jugo de cebolla todos los días pensando que era beneficioso para su salud, hasta que un día colapsó de forma repentina. El doctor señaló que la combinación de la cebolla con medicamentos anticoagulantes fue la causa de la hemorragia. El hijo manifestó su esperanza de que otras personas no repitan ese mismo error. Por otro lado, quienes tienen trastornos en la tiroides deben ser igualmente cuidadosos. Algunas investigaciones sugieren que ciertos compuestos presentes en la cebolla podrían afectar la síntesis de hormonas tiroideas. La doctora Park So-yeon, especialista en endocrinología del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, recomendó especialmente a los pacientes con hipotiroidismo moderar su ingesta de cebolla. Indicó que ciertos compuestos podrían interferir en la absorción del yodo, un elemento esencial para la producción de hormonas tiroideas, por lo que sugirió acudir a un profesional de la salud para definir una cantidad adecuada de cebolla en la dieta. En tercer lugar, quienes padecen gastritis o reflujo gastroesofágico deberían evitar consumir cebolla cruda y optar únicamente por su versión bien cocida, ya que las sustancias irritantes que contienen estado crudo pueden aumentar la producción de ácido en el estómago y agravar las molestias. El Dr. Kim Hee-yoon, especialista en gastroenterología del Hospital Severance de la Universidad Yonsei, indicó que la cebolla cruda puede provocar una irritación directa en la mucosa gástrica, empeorando la gastritis. Señaló que comer cebolla cruda con el estómago vacío puede resultar especialmente riesgoso y sugirió que las personas con problemas estomacales la consuman bien cocida, ya que al cocinarla se reducen considerablemente los compuestos que causan irritación. Es fundamental saber cómo almacenar correctamente las cebollas, ya que hacerlo de manera incorrecta puede tener consecuencias graves para la salud. ¿Sueles guardar las cebollas ya cortadas en el refrigerador? Es importante que lo verifiques de inmediato, ya que esto podría poner en riesgo tu bienestar. Según un preocupante informe de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Medicamentos de Corea, las cebollas cortadas pueden volverse un lugar perfecto para el crecimiento de bacterias, y si se dejan al aire por un tiempo prolongado, los microorganismos peligrosos pueden multiplicarse a niveles preocupantes. Kim Yong-cheol, jefe del Departamento de Seguridad Alimentaria de la agencia, señaló que las cebollas troceadas, debido a su alto contenido de nutrientes y humedad, crean un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano. Indicó que en espacios cerrados, las bacterias pueden multiplicarse de manera rápida y descontrolada. Lo más alarmante es que anualmente, muchas personas padecen intoxicaciones alimentarias a causa de cebollas mal almacenadas. En Corea del Sur, ha habido un notable aumento en los casos de intoxicación alimentaria causados por cebollas mal conservadas en los últimos años. El profesor Jo Oh-seon, del Departamento de Microbiología Alimentaria en la Universidad Nacional de Seúl, alertó que muchas personas no son conscientes del riesgo de las cebollas ya cortadas, las cuales pueden ser un medio propicio para la rápida proliferación de bacterias como Salmonella, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes. Las cebollas que han sido cortadas deben almacenarse en un recipiente cerrado y guardarse en el refrigerador, utilizándolas dentro de las próximas 48 horas. Si han pasado más de 2 días, es importante no consumirlas bajo ninguna circunstancia y desecharlas de inmediato. Las personas mayores de 65 años son más propensas a sufrir intoxicaciones alimentarias,
por lo que deben ser especialmente cuidadosas al conservar las cebollas. En realidad, la madre del señor Kim Min-soo, quien reside en Busan, utilizó cebolla picada que había estado guardada en el refrigerador por más de 48 horas para preparar la comida, y sufrió una intoxicación alimentaria severa que requirió una semana de atención médica. Kim relató que su madre empleó la cebolla como lo hacía habitualmente en sus platos, pero esa misma noche comenzó a presentar fuertes episodios de vómitos y diarrea. Al ser informada por el médico de que la causa probable podría haber sido una bacteria presente en la cebolla, se mostró muy sorprendida. Ahora les vamos a revelar otro sorprendente descubrimiento sobre la cebolla. Se trata de los resultados de un estudio reciente que ha dejado a la comunidad médica global estupefacta. El hallazgo está relacionado con el efecto asombroso de los compuestos de azufre presentes en la cebolla sobre las enfermedades neurodegenerativas. Un equipo liderado por el profesor Johnson Smith, del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Oxford, ha dado a conocer que un compuesto que contiene 6 átomos de azufre, encontrado en la cebolla, reduce considerablemente la acumulación de proteínas tóxicas como la beta-amiloide y la tau, las cuales se consideran principales causantes del Alzheimer y el Parkinson. El profesor Smith comentó que el extracto de cebolla resultó ser más efectivo que varios medicamentos en desarrollo para el Alzheimer. Subrayó que el compuesto derivado de la cáscara de la cebolla fue particularmente potente. En un estudio doble ciego realizado con pacientes en las primeras etapas de la enfermedad, el grupo que consumió extracto de cebolla especialmente procesado durante un periodo prolongado mostró notables avances en sus capacidades cognitivas, en comparación con el grupo de control. Una de las participantes, la señora Margaret Johnson, comentó que al principio no esperaba mucho, pero después de algunos meses comenzó a notar una notable mejora en su memoria. Se sintió muy emocionada cuando logró recordar los nombres de sus nietos, algo que había olvidado. El profesor Smith, encargado de la investigación, explicó que ciertos elementos de la cebolla estimulan la actividad mitocondrial en las células cerebrales, lo que incrementa la producción de energía celular y ayuda a prevenir la muerte celular. También predijo que estos descubrimientos tendrán un efecto significativo en el sector farmacéutico. Comentó que, a pesar de que se destinan miles de millones de dólares al desarrollo de fármacos para el Alzheimer, se ha ignorado una solución natural tan sencilla. Hizo un llamado a crear tratamientos fundamentados en los compuestos particulares de la cebolla. Al convertirte en miembro de Min Building, tendrás acceso más rápido a una mayor cantidad de información detallada sobre salud. Revisa el comentario fijado para unirte de inmediato. Además, en la esquina inferior izquierda del video y en la descripción, encontrarás varios productos relacionados con la cebolla a precios especiales. No dudes en probarlos ahora mismo. Por último, un dato realmente asombroso: la forma en que se corta la cebolla altera por completo su efectividad. Según un estudio dirigido por el profesor Hiroshi Tanaka, del Departamento de Nutrición Alimentaria de la Universidad de Kioto, cortar la cebolla de manera horizontal, en lugar de vertical, daña más las paredes celulares y libera una mayor cantidad de compuestos beneficiosos. Tanaka explicó que la orientación del corte tiene un impacto clave en la liberación de estos compuestos activos, y destacó que muchas personas cortan la cebolla incorrectamente, lo que hace que pierdan una gran parte de sus beneficios. También sugirió dejar reposar la cebolla después de cortarla, saltearla a fuego bajo con aceite de sésamo y luego cocinarla lentamente con la tapa puesta. Este proceso potencia al máximo las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la cebolla. De hecho, según los hallazgos del estudio, este método incrementa significativamente estos beneficios en comparación con los métodos tradicionales de cocción. Independientemente de cómo hayas consumido cebolla hasta ahora, a partir de hoy, prueba esta receta excepcional. El profesor Tanaka destacó que, según sus investigaciones médicas, la manera correcta de cocinar cebolla difiere por completo de la que comúnmente usamos, y que, si se prepara adecuadamente, la cebolla puede transformarse en un auténtico remedio natural. Hoy hemos descubierto los secretos y los sorprendentes beneficios de la cebolla, así como la manera adecuada de incorporarla en nuestra dieta. En particular, 1. Cortarla y permitir que repose el tiempo necesario. 2. Aprovechar la cáscara. 3. Consumirla en el momento adecuado. 4. Emplear el método de cocción adecuado. 5. Prestar atención a las interacciones con medicamentos. Con solo recordar estos 5 aspectos, podrás potenciar los beneficios de la cebolla y reducir sus posibles riesgos. Nos encantaría leer tus valiosos comentarios. Si ya has puesto en práctica este método, cuéntanos cómo te fue. En el próximo video te revelaremos algo aún más increíble:
una técnica de respiración asombrosa que puede revitalizar tu cuerpo en pocos minutos antes de dormir. No te lo pierdas, ya que podría disminuir significativamente el riesgo de padecer demencia. Te deseamos un día lleno de alegría y una vida plena y saludable. Con todo nuestro cariño, tu comunidad Mind Building. Gracias.